cómo y cuándo él descubre, empieza a gestar ese descubrimiento de la fe con Jesús en su vida, a lo largo de su vida. Muy bien, muchas gracias. Y buenas tardes también a todos. Y agradezco que empieces con una oración, porque realmente estar aquí en la y sin haber preparado nada, he puesto la mente y el corazón en blanco para responder pues de una manera también sincera y sin, digamos, sin haber pensado en el discurso. Claro, son preguntas que no son fáciles, preguntas sobre mi fe. Y así como respondió Néstor Mora el otro día hablando de la fe en su familia, que esta es la experiencia probablemente de la gran mayoría de las personas, puesto que la fe se dona, la da la Iglesia, la da Dios por medio de la Iglesia que nos engendra, que es nuestra madre, y lo hace en el seno de una familia que es la Iglesia doméstica. De manera que la fe no es una realidad abstracta, es algo vivo. Pero yo siempre he pensado que si Dios, Jesucristo, ha fundado una iglesia, lo ha hecho de manera que la fe se comunique a través principalmente de los sacramentos. Y el sacramento del matrimonio es el que la familia, la principal escuela de la fe. De manera que yo, como la mayor parte de los cristianos, he recibido la fe en el seno de una familia. Después, ¿cómo maduró esa fe? Pues, como también la mayor parte de las personas, pues también la fe es crisis. Bueno, quizá muchos cristianos no tengan crisis. Es normal tener crisis, porque la crisis no es algo malo. Realmente se piensa en la crisis como una realidad negativa. Pero para el crecer es necesario pasar crisis. Se pasan muchas crisis a lo largo de la vida. Y sin las crisis no habría crecimiento, no habría maduración, no habría pasos adelante. De manera que yo, pues, en recuerdo, pues, momentos, ahora me viene a la cabeza, pues una vez rezando el rosario con mi familia, muchas veces en el mes de mayo o en el mes de octubre, pues solíamos rezar en familia. Y mis padres, pues, sabiendo que nos gusta, que a los niños les gusta llevar el ritmo de la oración, pues me dejaron rezar los misterios del rosario. Y recuerdo que tuve como una especie bueno, pues una sensación de que Dios me quería muchísimo, pero de esto como de que Dios me quería para Él. Y eso me llamó la atención, ¿no? Y me asustó un poco. Es un recuerdo que ahora me ha venido a la cabeza. Si además pienso que mi madre, después de haberme tenido y haberme bautizado, me puso a los pies de la Virgen de Lepanto, ahí en Granada, porque para tenerme a mí pues tuvo algunas dificultades, ¿no? Le parecía a ella que no iba a tener más hijos y pidió mucho, hizo rezar, y entonces vine yo, que soy el segundo de 6, ¿no? O sea que su oración fue escuchada y mi madre pues me ofreció a la Virgen, ¿no? Y creo que esta oferta, el haberme puesto a los pies de la Virgen, pues también es algo que forma parte de mi historia. Porque si yo soy sacerdote no es porque yo me lo haya planteado, ¿no? Así, ¿no? No es una decisión mía, sino entiendo, lo veo clarísimamente en mi vida, que es una vocación recibida. Luego, en la adolescencia, pues pasé por periodos bueno, también recuerdo que a los 14 años tuve un momento de gran fervor,
un verano después de haber visto la película Hermano Sol, Hermana Luna, que quizá algunos recordaréis, una película con música de Donovan, y una película que presentaba a San Francisco de Asís un poco hippie, que era el modelo, el ideal de muchos jóvenes en aquella época. Y a mí esa película pues me llamó mucho la atención y sentí claramente la vocación al sacerdocio. Deseé ser sacerdote. Y durante ese verano pues tomaba mi bicicleta, estamos en un lugar de veraneo, en Castelldefels, tomaba mi bicicleta y me iba a oír misa temprana, y luego pues volvía a desayunar y volvía tan contento. Así estuve una temporada. Pero bueno, esos deseos después... Claro, es que, Salvador, has hecho una pregunta que es larga, ¿no? Porque te obliga pues a remontar a los orígenes de tu fe, que es como una planta, ¿no? Y el origen está en una semilla. Pues la semilla fue plantada con el bautismo. Y esta es la razón por la que me tengo que alargar, ¿no? Y además porque la fe, en mi caso, pues está unida a la vocación. Y mi vocación, pues, es para ser sacerdote. Entonces tengo que explicar cómo ha ido madurando. Pasé tiempos más o menos como yo diría, de católico tibio, pues que practica momentos en que va a misa los domingos, momentos quizá que va a misa más días, momentos en que incluso dejé de ir a misa algún periodo, y tuve también la gran suerte de tener una educación en un colegio de buena formación cristiana, en el colegio Viaró, en Barcelona, donde ahí estudié los últimos años del colegio, de bachillerato, y donde aprendí tantas cosas. Después hice la carrera de Derecho. En esos primeros años de Derecho tuve una novia, que también fue una gran experiencia personal, tuve con ella 3 años. Y luego en el año 80, pues tuve pues, la suerte, bueno, quizá provocado por el hecho de que esta chica con la que yo salía pues me dejara, que me produjo pues un gran cataclismo, ¿no?, existencial. Me di cuenta, y esa fue mi reacción, que había puesto mi vida, había, digamos, puesto como mi esperanza, mi futuro, toda mi ilusión, en una persona, y que esta, pues, quizá con toda su razón, ¿no? Y porque el tema del amor, pues, es necesaria la libertad. No la estoy criticando, pero que yo me había sentido de repente, pues, como defraudado. Entonces me di cuenta de que mi vida no apoyaba en Dios, aunque yo me sintiera cristiano y tenía amor a Cristo y a la Virgen María y a los santos, ¿no? Tenía verdaderamente fe, pero no me apoyaba realmente en ello. Y entonces ahí decidí asistir a un curso de retiro, y a partir de ese curso de retiro pues tomé la decisión de ir a misa todos los días. Esa decisión la mantuve. Ese curso de retiro era un curso de retiro impartido por el Opus Dei. Allí me plantearon el ser miembro del Opus Dei y acepté como numerario del Opus Dei. Entonces acabé la carrera. El ser del Opus Dei me llevó a aprender a santificar las realidades de la profesión. Se notó en mis estudios que era del Opus Dei porque empecé a sacar mejores notas. Es decir, no por ser del Opus Dei ni porque tuviera una iluminación especial, sino porque me puse a estudiar de verdad. Porque yo antes no era especialmente buen estudiante, nunca he sido buen estudiante. Bueno, nunca, hasta que me lo tomé en serio el estudio como profesión, porque para ser santo, me enseñaron, es necesario santificar lo que uno hace, y si uno para santificar una cosa hay que hacerla bien. Y así pues saqué la carrera,
me dediqué después a la tesina, la tesis doctoral en Derecho Procesal, porque mi padre era catedrático de Derecho Procesal, y decidí pues seguir su camino. Siempre he tenido una gran inquietud docente. Y al acabar la carrera hice también la mili, y entonces antes de acabar la tesis doctoral, la acabé en el año 90, me propusieron ir a Roma a estudiar Derecho Canónico, con la posibilidad también de ordenarme sacerdote si así lo disponía el prelado y si yo estaba dispuesto a hacerlo. Entonces yo me fui a Roma, estuve allí en Cavabianca, que es el Seminario Internacional de la Literatura del Opus Dei. Estuve allí pues 4 años. Después me ordené en el 89. Me nombraron profesor de Derecho Matrimonial y bueno, ya como sacerdote pues ya es de suponer que la fe, con todos los estudios, se ha ido acrecentando. Y básicamente pues ha ido creciendo también con la labor pastoral. Porque el sacerdocio es fundamentalmente un don, un servicio a las almas, vivir la misma vida de Cristo, vivir en persona Christi, se dice, o sea, ofrecer la vida para renovar aquellos sacramentos que solo los sacerdotes podemos hacer, que son el sacramento de la Eucaristía y de la confesión principalmente, lo que es toda la vida litúrgica.